Buenas noches, pueblo de Dios. Muy buenas noches, casa de Dios, adoración eterna. En esta nueva entrega, un miércoles, como cada miércoles en la noche, nosotros queremos unirnos en un mismo espíritu a través de la palabra de Dios y seguir entendiendo, seguir conociendo, seguir aprendiendo a vivir por la palabra. Así que te bendecimos en esta noche, a ti que nos escucha, que te uniste a nosotros, dale like, di gloria a Dios, a saber que estás aquí con nosotros, compartiendo esta enseñanza como cada miércoles. Y según vayan entrando, también identifíquense si tienen preguntas, si tienen comentarios, pues escríbanlo ahí. Este es un tiempo de enseñanza interactivo donde todos estamos aprendiendo, pero lo más importante, que la revelación del Espíritu Santo de Dios venga a nosotros de tal manera que nuestras vidas sean cambiadas. Vamos a continuar con el libro de Primera de Pedro. Ya terminamos el libro de Santiago y descubrimos cuánta enseñanza profunda que la palabra de Dios nos estuvo guiando a través del apóstol Santiago. Y ahora vamos a entrar a un libro que es sumamente importante también, como todos, como los anteriores. Ahora vamos a tratar con el apóstol Pedro. Y quiero hacer una pequeña reseña del apóstol Pedro de inicio, porque el apóstol Pedro era el hombre áspero, el hombre impulsivo, el hombre de carácter, el hombre decidido, el hombre que se atrevía, que se arriesgaba. ¿Por qué pasa esto? Muy buenas noches, casa de Dios, adoración eterna. Buenas noches y bienvenidos sean nuestros amigos que nos acompañan cada miércoles en esta entrega, en la enseñanza de la palabra, como cada miércoles. Te saludamos a ti que desde otros países nos acompañan, hermanos, compañeros nuestros que están en otras naciones y que también se unen cada miércoles a compartir esta palabra para recibir la revelación, para recibir el pan que tiene la palabra de Dios. Pero antes quiero decirle, Espíritu Santo, toma el control de esta transmisión, toma el control de esta palabra, trae la revelación fresca y oportuna. Trae, Señor, una revelación que transforme nuestros corazones. Trae, Señor, a nuestro entendimiento esa sabiduría que solo tú la das y que nos hace entender y nos hace discernir la palabra de Dios conforme a tus propósitos. Porque nosotros queremos, Padre, vivir el propósito que tú tienes en nuestras vidas, pero de una manera agradable a ti. Y tu palabra es nuestra guía. Tu palabra es una espada de doble filo que penetra el espíritu, el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y la intención del corazón. Padre Espíritu Santo, que seas tú trayendo esta enseñanza y que yo, Padre, sea un canal de bendición para nuestros hermanos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios.
retomamos nuestros servicios en el templo a las 10 de la mañana. Sé puntual para que te puedas ubicar. Hemos tomado todas las medidas de protección y las recomendaciones de las autoridades. Recuerda venir con mascarilla. Ven, adoremos y demos gracias juntos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas y corre la voz. Vamos a continuar con el libro de Primera de Pedro. Terminamos el libro del apóstol Santiago con enseñanzas tremendas, profundas, impresionantes, transformadoras, palabras que dejaron huellas, experiencias en nuestras vidas para ser aplicada y para caminar conforme a ella. Ahora vamos a pasar al apóstol Pedro. Quiero hacer una pequeña reseña del apóstol Pedro. Este apóstol Pedro es Pedro el que caminó en las aguas, Pedro el que le cortó la oreja, Pedro el que era impulsivo, Pedro que tenía un carácter, Pedro que siempre estaba decidido, el Pedro que no tenía medidas ni miedo para decirle lo que Jesús era para él. Pedro, el que abrió su entendimiento y su espíritu y se enamoró del maestro, lo siguió aun cuando iba a ser crucificado. Ese Pedro, que era de ese carácter fuerte e impulsivo, se convirtió en el apóstol de la esperanza. Wow. Quiero que tú reflexiones en esta palabra. Como un hombre que tiene un carácter, un hombre con decisiones, un hombre rudo, era un pescador de redes, puede convertirse en un apóstol de la esperanza. Es un carácter completamente transformado a la medida de Cristo. Eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hicieron de este hombre el hombre que creyera, que proclamara el mensaje de Jesucristo. Y en este primer libro de Primera de Pedro, es importante que ver cuál es el propósito del libro de Primera de Pedro. Uno de los propósitos de este libro es animar a los creyentes a que a pesar de experimentar sufrimiento, tienen esperanza. Es como el creyente que experimenta un sufrimiento puede ir siendo transformado, puede ir siendo cambiado, porque su fe es probada, así como es probado el oro por el fuego. Y es uno de los propósitos, o el propósito mayor del libro de Primera de Pedro, que el apóstol Pablo nos quiere enseñar que a través del sufrimiento no es para desesperarnos, no es para tirar la toalla, no es para perder la esperanza, es todo lo contrario, es para saber que hay un mañana mejor y que detrás de cada prueba hay una gran bendición. Más cuanto más grande sea tu tormenta, más grande así será la bendición que trae detrás de la tormenta. Aleluya. Los temas básicos del libro de Primera de Pedro son la salvación, son la persecución a los creyentes, porque fueron perseguidos, eso fue parte de su sufrimiento, la persecución que sufrieron, y cómo los creyentes son piedra viva, amén, y la obediencia. Son los temas básicos, la salvación, la persecución, los creyentes como piedra viva y la obediencia. Así que vamos a iniciar la lectura de este libro en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Verso 2.
Dios Padre lo conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su Espíritu lo ha hecho santo. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios le conceda cada vez más gracia y paz. ¿Sabe que me gusta cómo Pedro inicia esta carta? La inicia con una afirmación imperante, convincente y con convicción de lo que Él es en Dios. Aquí no se trata de que tú creas o que tú no creas. Pablo tuvo que defender su apostolado. Pablo tuvo que defender su posición en las cartas que escribía a las diferentes iglesias. Pedro aquí, que caminó con Jesús, que estuvo al lado de Pablo, él sabe lo que es en Dios y por eso él inicia, dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. O sea, no es el apóstol de cualquiera, no, es el apóstol de Jesucristo. Porque Pedro sí sabía y conoció los padecimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pedro conoció lo que era formar su fe y su carácter. Pedro supo lo que es enfrentar las dificultades y Pedro supo lo que es obedecer y hacer las cosas en el nombre de Jesús y ver los milagros establecidos al instante, como la gran pesca que echó la red en el nombre de Jesús. Pedro supo lo que era someterse cuando Jesús le dijo que buscara una caña de pescar y fuera y buscara la moneda en la boca del pez. Pedro, creo que uno de los hombres con mayor entendimiento y testimonio de lo que es ser un apóstol de Jesucristo. El siguiente parte la llama la esperanza de la vida eterna. En este capítulo, Pedro trata la esperanza de vivir una vida, de una vida eterna, de lo que es vivir una vida en Jesús, y también habla de lo que es una vida en santidad. Vamos a verlo conforme el Espíritu nos vaya guiando y la iluminación y la revelación que Él traiga a nuestros corazones. Así que te digo que ponga una actitud correcta, ponga un corazón para recibir una semilla que ha de ser sembrada en tu alma, en tu corazón y dar fruto. Que esta palabra no sea simplemente un oidor de ella, sino que sea un hacedor de esta palabra a partir de este mismo instante. Y si entraste en este momento, estamos en la carta de Primera de Pedro y vamos en el verso 3. Recuerda traer tus diezmos y tus ofrendas a la iglesia. Siempre hay una persona en la mañana y también lo puede hacer a través de una cuenta, la cuenta de la iglesia, que en unos instantes estarán pasándotela para que la anote y pueda cumplir con la obediencia de diezmar y ofrendar, y habrá abundancia en casa. Dice el verso 3, que toda la alabanza sea para Dios, aleluya, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta cómo habla Pedro. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Escúchame bien. Dice la palabra, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes.
pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Verso 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, al final de que todos la vean. Verso 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Quiero detenerme un poco aquí para que veamos esta hermosa manera de Pedro plantear, expresar, exponer lo que es el milagro de la salvación. Lo primero que Pedro aquí nos está diciendo es que por su misericordia es que nosotros podemos nacer de nuevo. Hemos hablado anteriormente lo que implica nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento tiene que haber un cambio en tu vida. Experimentar un nuevo nacimiento tiene que evidenciarse una transformación en tus pensamientos, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar y en tu forma de conducirte. Eso lo hemos visto en los libros anteriores cuando hemos estado estudiando, especialmente en el libro de Hebreo. Es necesario experimentar un nuevo nacimiento y esto sucede por pura misericordia, es lo que nos está diciendo Pedro. Y creo que esta palabra está muy puntual para aquellos que aún no han recibido a Cristo. Quiero que me ponga mucha atención, porque todavía no le ha dado ese corazón, no le ha abierto esa puerta a Jesucristo. Pedro te habla claro y te dice que nosotros, por esa misericordia, experimentamos ese nuevo nacimiento, pero vivimos, aleluya, ya que Jesucristo, obvio, se levantó de los muertos para que nosotros tengamos esta gran oportunidad, porque la salvación es una gran oportunidad que nosotros tenemos por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, ahora vivimos con una gran expectación. O sea, ahora vivimos con una alegría expectante de las cosas hermosas, de las cosas que han de porvenir o de las cosas que han de ser parte de nuestra transformación. Estamos expectantes de lo que ha de acontecer, pero tenemos una herencia que no tiene precio. Hay herencia que tú tienes, tú puedes haber heredado una casa, puedes haber heredado un dinero, puedes tener una herencia que tiene un número finito, tiene una cantidad X, pero la herencia que nosotros recibimos como hijos de Dios es una herencia que no tiene un precio, es una herencia eterna, es una herencia que está reservada en los cielos. Escúchame bien. Para ustedes es pura, no tiene mancha, no hay conflicto, no tiene problema. Aleluya. No puede cambiar y no puede deteriorarse. Es una herencia que no va a pasar. Es una herencia eterna. Y por la fe que tiene, Dios lo protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Hermano, tu fe te va a mantener en el camino. Por la fe tú vas a tener esa protección de Dios hasta que tú puedas recibir esa salvación. Y cuando habla Pedro aquí de recibir la salvación, está hablando de la salvación que te lleva a la vida eterna. Porque Pablo decía, esta salvación tan grande hay que cuidarla. O sea, nosotros recibimos la oportunidad de ser salvos a través de Jesucristo cuando le abrimos nuestro corazón y pasamos a ser hijos. Tenemos la disposición de la salvación. Ahora, Pablo te dice, esa salvación hay que cuidarla. Es una salvación que no tiene precio. Es una salvación que costó precio de sangre. Por eso no tiene un precio tangible, no tiene un precio de oro, de plata, de diamante, es un precio de sangre, es un precio de vida. Esa salvación que nosotros tenemos la oportunidad de mantenerla, de recibirla, de mantenerla y de que sea manifiesto o manifiesta hasta el final de los tiempos, cuando seamos arrebatados
porque Jesucristo venga a buscarnos o porque Él nos mande a buscar y partamos con el Señor a nuestra morada final. Por eso esa salvación hay que cuidarla, porque Apocalipsis dice que los que perseveren hasta el final. Y esto me habla de que algunos pudieran no perseverar, y de hecho es así, eso lo sabemos. Entonces, esta salvación, conforme nos dice Pedro, hasta que sea revelada en el día final, a fin de que todos la vean. O sea, de que todos la vean, o la ven, como dice aquí, al final, a fin de que todos la vean. O sea, que al final del camino podamos nosotros experimentar y ver la revelación de la salvación. Gloria a Dios. Te hablo a ti, amigo, que es importante que conozca esto, que esto no es un cuento, no es un mito, no es una historieta que te contaban cuando niño. Yo te estoy hablando de vida y de vida eterna. Te estoy hablando de lo que Dios está dispuesto a entregarnos y de lo que está preparado en el cielo, esa herencia, para que nosotros podamos abrazarla en el momento que el Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo hayan determinado. Así que alégrense de verdad, le dice en el verso 6, le espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Es uno de los puntos que Pablo nos enseña. Primero, él te plantea toda la salvación, te plantea toda la bendición, te plantea todo lo que vas a alcanzar. Ahora bien, también él te habla de ese nuevo nacimiento, porque dice la palabra que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Aleluya. Así que llegar a ese estado, llegar a alcanzar esto, es un breve tiempo de sufrimiento. Me explico. ¿Por qué un breve tiempo de sufrimiento? Porque vamos a estar siendo formados. Y la formación de nuestro carácter y de nuestro ser integral viene a través de las pruebas. Las pruebas normalmente no son de todo agradables en el decir de que vamos a recibir gozo o un manjar. Las pruebas van a producir gozo por lo que vamos a obtener. Las pruebas van a formar nuestro ser. Las pruebas van a formar nuestro carácter. Las pruebas van a formar nuestros pensamientos. Las pruebas van a formar nuestras emociones. Es necesario que esto sea formado para nosotros experimentar ese nuevo nacimiento y entonces poder recibir esta vida eterna. Dice el verso 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Cuando pasas por la prueba y tú le dices, Señor, enséñame, muéstrame qué debo aprender en esta prueba. Ayúdame a entenderla, porque en la medida que la entienda pasará más rápido. Y además podré haber recibido la formación que debo recibir en la prueba en la que estoy viviendo. Así que si tu fe es auténtica, tú no vas a caer en la prueba. Tú no vas a desertar, ni siquiera te va a enfriar, ni siquiera te va a ver casi por tirarlo todo. Las pruebas te tienen que fortalecer. Acuérdate cuando lo estudiábamos en hebreo y cuando lo estudiamos en Santiago. Las pruebas te fortalecen, las pruebas te hacen más resistente, las pruebas te hacen más resistente al fuego, las pruebas hacen de tu material un material capaz de resistir temperaturas y condiciones del tiempo y te hacen recibir cosas que te van a dar una fortaleza mayor para enfrentar al enemigo. Y dice la palabra,
Id al diablo y él huirá de vosotros. Las pruebas te hacen más resistente y el enemigo va a tener que huir. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Imagínese, el oro tiene impureza. El oro tiene una serie de elementos, condiciones que le quitan su brillo y su belleza. Aleluya. Mi alma te alaba a Cristo. Escúchame bien. Cuando tú ves una pieza de oro, tú la ves brillante, la ves hermosa, la ves con una forma incluso, porque tiene una maleabilidad, una forma, tiene la capacidad de tomar la forma que le dan. El oro lo llevan a un estado líquido, lo echan en el molde, luego lo van a pulir y va a dar la prenda preciosa que el alfarero, que el que hace o el que trabaja el oro, ¿cierto?, va a darle. Pero él inicialmente no es así. Tiene hojarascas, tiene escaldo, como los terrenos que nosotros no han puesto. Dios no ha puesto en un huerto con hojarascas, con caldos, hierbas, que hay que limpiarla, que hay que arrancarla, que hay que pulirla para que ese terreno se vea bueno, fértil. El oro per se viene con cierta mezcla, impurezas, y este tiene que ser trabajado, tiene que ser limpiado, tiene que ser purificado. Pero el oro pasa por este proceso. Retomamos nuestros servicios en el templo a las 10 de la mañana. Sé puntual para que te puedas ubicar. Hemos tomado todas las medidas de protección y las recomendaciones de las autoridades. Recuerda venir con mascarilla. Ven, adoremos y demos gracias juntos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas y corre la voz. El oro tiene diferentes impurezas que necesariamente tienen que ser extraídas para poder pulirlo y alcanzar el brillo y la belleza que tiene una vez terminado. Pero esto no es fácil, tú no puedes sacarlo directamente, tiene que ser a través del fuego, tiene que pasar por el fuego para que él se limpie, para que él se purifique. Y Pedro compara esto, justamente lo compara con las pruebas que el cristiano tiene que pasar. Escúchame bien, hay personas que reciben al Señor y dicen, pero es que ahora, después que recibí al Señor, mi vida es más compleja, tengo demasiados problemas, y quieren, inclusive el enemigo empieza a susurrarle, a decirle cosas para que deje el camino, para que se vuelva atrás. Pero vengo a decirte, es todo lo contrario. Cuando vienes a Cristo, viene con todas tus impurezas y el Señor en su amor y en su misericordia te va a ir puliendo. Él no te va a meter directamente al fuego, como metieron a Daniel y a los amigos, lo metieron directamente en el horno de fuego. No, Dios no te va a llevar de esa manera. Dios te va a empezar a probar, a pulir, a sanar, a limpiar poco a poco. Y es para que tu vida sea transformada, sea cambiada. Es para que alcance un nivel de nuevo nacimiento. Pero esto va a ser paulatinamente.
Entonces, por eso es que Pablo habla de que nosotros vamos a ser probados como el fuego, como el oro purificado con fuego. Dice, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. O sea, es nuestra fe. Imagínate que tu fe es como el oro. Es tu fe está siendo santificada, está siendo sanada, está siendo limpiada. Y Pedro dice que nuestra fe vale más que el mismo oro. Es mucho más precioso que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Tus sufrimientos no son en balde. Tus pruebas no son para quedarse en un archivo. Tus pruebas y lo que haya podido sufrir durante estas pruebas son para una mayor alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado. Esta es tu gran esperanza, esta es tu gran alegría. Por eso Santiago hablaba del gozo de las pruebas, de que en las pruebas debemos tener gozo, no para quejarnos, sino para tener gozo, para saber que si Dios está permitiendo que nuestra fe sea aprobada, es porque va a dar una mejor posición, nos va a dejar una mayor bendición, nos va a llevar a una mejor dimensión de gloria. Aleluya. Y es lo que nos reitera aquí Pedro. Dice, ustedes, verso 8, aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en él. Aleluya. ¿Cuánto pueden confiar? ¿Cuánto pueden decir, yo confío en Jesús? Aun cuando no lo vean, yo sé que es el Hijo de Dios. Yo sé que soy una hija o un hijo de Dios. Aleluya. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no le ven, confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas. Verso 10. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ello, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Dice la palabra que Jesucristo menospreció lo propio. O sea, tuvo al menos todo ese sufrimiento que pasó en la cruz por la gloria venidera, porque tenía la convicción, porque sabía que iba a ser sentado a la derecha de Dios, por la gloria venidera. Y de esto habla Pedro, dice, los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Verso 12. Se le dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia le fue anunciada a ustedes por medio de aquello que la predicaron con el poder del Espíritu Santo. Enviado del cielo, todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Aleluya. Esto, hermano, la salvación, la gloria venidera, lo que vamos a recibir en el cielo, la herencia permanente. Esto es tan hermoso que dice la palabra que aún los ángeles lo observan con gran expectación. Así que, hermano, las pruebas que estás viviendo, no debe estar ni siquiera angustiado por la enfermedad ni por el virus. Lo que hay que estar confiado en que Jesús
nos guarda y nos cuida y nos va a conducir a nuestra herencia que está en los cielos. Dice Pedro en los primeros versos que leímos que Él va a tener un cuidado de nosotros para que podamos alcanzar cuando sea revelada esta gran salvación. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. En este momento tienes que ir tomando una decisión. Decidir por Cristo Jesús. Decirle al Señor, quiero que entres a mi corazón. En verdad quiero recibir esta herencia. Quiero tener esta esperanza viva. Una esperanza viva. La esperanza de aquellos, no como los que no tienen esperanza porque ni siquiera saben lo que va a pasar con su vida, sino una esperanza en Cristo Jesús. Una herencia segura en el cielo que ni se daña ni perece, sino que es eterna. Esa esperanza es la que nos habla Pedro. Pedro el apóstol le da esperanza, porque él vivió, él sabe de lo que estaba hablando. Él vivió cada paso de su vida y cada condición. Para hoy poderte decir, hay un evangelio que te habla de un Jesús que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y que compró nuestra vida con un precio de sangre, y que hay un depósito de herencia en el cielo que es seguro, y el cual nosotros vamos a ser transformados en un nuevo nacimiento y formado a través de las pruebas, pero es un breve tiempo de sufrimiento, es un breve tiempo para poder alcanzar la manifestación de la revelación de esta gran salvación en el nombre de Jesús. Dice el verso 13, cuyo título es un llamado a tener una vida santa. Pablo aquí nos habla de que podemos tener una vida santa. Dice así que preparen sus mentes, o más bien, voy y repito, verso 13, lo pone en forma singular, lo pone en forma personal, aunque no lo estamos diciendo a todos, vamos a leerlo a sí mismo. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Número 1, dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Inmerecida porque fuimos tomados del lago cenagoso, del pecado, y porque constantemente el pecado nos asedia y constantemente cedemos en muchas ocasiones a las artimañas del enemigo, cedemos a las insinuaciones y a las ofertas del mundo y nos dejamos arrastrar, llevar al pecado. Pero Dios en su inmensa misericordia nos perdona y nos da la oportunidad de restablecer nuestras vidas. Nos da la redención, nos reconcilia con Él a través de Jesucristo. Y aunque somos inmerecedores, por su misericordia, Él nos hace merecedor. Y sigue diciendo Pedro, que recibiremos cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Verso 14. Por lo tanto, vivan como hijos, escúchame bien, obedientes de Dios. Y aquí viene la palabra clave, la palabra obediencia. Te decía al principio que eran uno de los propósitos, la palabra obediencia. Dice, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a sus viejas maneras de vivir. Que las pruebas no te hagan volver hacia atrás. Que no haga como la mujer de Lot, que volvió atrás a mirar el mundo y se quedó como una estatua de sal, una piedra, porque su corazón estaba en el mundo. Nosotros no somos como los que se vuelven atrás. Nosotros no somos como los que
se arrepienten de entrar en el camino del Señor. Nosotros no somos como los que se detienen. Nosotros seguimos al autor y al consumador de la fe. Y quiero que te apropie de esta palabra que te está diciendo Pedro. Seamos hijos obedientes de Dios y no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Vivamos diferente, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Vivamos para satisfacer el deseo del corazón de Dios, para hacer sonreír el corazón de Dios, para agradar a Dios, no para agradarlo a nosotros mismos. Antes lo hacían por ignorancia, sí, vivíamos en la ignorancia. Por lo tanto, dice Pedro, vivan como hijos obedientes. Y aquí viene la palabra obediente, tenemos que ser obedientes. Hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás. Nosotros no somos como los que vuelven atrás. Nosotros no somos como los que miramos atrás y convertirnos en una estatua de sal. Nosotros seguimos al autor y el consumador de la fe. Y como dice Pedro, no vuelvan a su vieja manera de vivir. Tenemos que ir siendo transformados de gloria en gloria, de fe en fe, para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar el corazón de Dios, para hacer a Dios sonreír, que le agrade nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, que le agrade nuestra manera de buscarlo en intimidad, que seamos personas que entremos en esa segunda dimensión de la oración, entrar en una conversación, en una intimidad, en una coinonía, en una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que no vivamos para satisfacer el deseo de nuestros propios deseos, dice el verso 14. Antes lo hacían por ignorancia. Si bien es cierto que antes lo hacíamos por ignorancia, porque no estábamos conscientes de nuestra manera de vivir y creíamos que estábamos viviendo bien, pero ese vacío que se tomó, que se alojó, que se posicionó en nuestro corazón, nos llevó a buscar con qué llenar ese vacío, nos llevó a buscar a Jesucristo, porque todo hombre tiene un vacío en su alma que solo lo llena Dios. Y Él nos ha ido transformando de nuestra manera de ser. Y aquí Pedro nos enfatiza que lo hacíamos por ignorancia. Y dice el verso 15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. El ser santo no es una opción, el ser santo es un deber. La palabra te dice, sé santo porque yo soy santo. Jesús te dice que tú puedes ser santo. Y si Él te dice ser santo es porque lo puedes hacer. Puedes vivir una vida de santidad continua, de continuo en oración, en convivencia con el Espíritu Santo, porque Él te va a guiar a esa santidad. Él te va a redarguir de los errores que pudiese cometer y llevarte a no ser santo. Pero el Espíritu Santo te va a guiar a la santidad. Así que la palabra de Dios nos dice, sé santo porque eres santo. Ser santo es un mandato, no es una opción. No es que tú eliges ser medio santo y más santo, medio cristiano o cristiano o medio cristiano. No, es un mandato, dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. El Espíritu Santo de Dios nos guía y nos convence de pecado, nos redarguye cuando andamos caminando en caminos de error. Él mismo nos va a guiar a la verdad de Cristo Jesús. Él mismo nos va a hacer sentir que estamos caminando por un camino que nos va a llevar a la perdición o que nos va a llevar a cometer pecado. Lo tenemos a Él. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que apropiarnos de ella. Dice el verso 17. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favorito. Ay, Dios.
Hay una hermosa adoración que dice, Él no tiene favorito. Dios tiene hijos que ama, hijos que quiere que todos caminen en santidad, hijos que Él tiene hijos que tiene pensamiento de bien y no de mal, para darte a ti y a mí el fin que estamos esperando. Dios no tiene favorito, Dios tiene hijos que aman. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Ay, santo. Escúchame bien. La palabra es viva y es eficaz. Y la palabra no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios está enviando esta noche esta palabra. Dice, recuerde que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favorito. Él los juzgará o los recompensará según lo hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí. ¿A dónde? Aquí, en la tierra. Como residentes temporales. Me gusta muchísimo. Pablo te dice que este cuerpo es una casa de campaña. Pedro habla de también de un lugar de acampar, ¿verdad? Pero mira cómo Pedro te dice que nuestra vida, nuestro lugar aquí en la tierra es temporal, porque esta no es nuestra morada definitiva. Pero nosotros tenemos que recordar esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque caminamos como que nunca vamos a partir de esta tierra. Y que si nos vamos a partir, nos llevaremos no sé cuántas cosas. Pero qué clara es la palabra cuando nos dice Pedro aquí que esto es temporal. Que debemos que vivir con un temor reverente. Pues ustedes, estoy en el verso 18, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlo de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue comprada, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Verso 20. Dios los eligió como el rescate por ustedes. Vuelvo y repito, verso 20. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes, o más bien, por el bien de todos nosotros. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir aleluya? ¿Cuánto pueden decir Dios es bueno y para siempre es su misericordia? Aleluya. Dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. Recuerda que Santiago nos enseñaba, Hebreo nos enseñaba que Jesús era nuestro mediador, nos hablaba de que era nuestro intercesor y nos hablaba de que era nuestro abogado. Por medio de Cristo nosotros hemos llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios. Porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una, aleluya, y le dio, gloria a Dios, una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido ámense profundamente de todo corazón,
pues han nacido de nuevo, pero uno a una vida que pronto se acaba. Repito el verso 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios, como dice las Escrituras. Aquí Pedro no está hablando de una vida eterna, no una vida perecedera, no una vida pasajera. Esta vida es perecedera, pero Pedro está hablando de esta vida eterna que vamos a alcanzar a los que hemos creído en Jesucristo y confiado en Dios a través de Jesucristo. Y dice el verso 24, como dice las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra del Señor, permanece para siempre. Recuerda esto. Tú y yo no marchitamos, envejecemos, nos enfermamos, decaemos, nos debilitamos. Somos perecederos. Es como la hierba del campo, es como la flor que se marchita. Pero ¿sabes qué? Lo que siempre permanecerá para siempre, lo que no se va a marchitar, lo que no va a cambiar, es la bendita palabra de Dios. Y por eso dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Su palabra es sí, amén. Sus promesas son sí, amén. Su herencia es eterna, no va a perecer, va a permanecer para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se le ha predicado, termina Pedro este capítulo 1. Hermano, tenemos aquí elementos tan importantes como número 1, saber que las pruebas son por un breve tiempo, un poco de tiempo, que las pruebas son para formarnos, para fortalecernos, que las pruebas harán nuestro carácter y más fuerte y nos llevarán al carácter de Cristo y vamos a poder resistir todas las artimañas, todas las insinuaciones y podemos resistir al mundo y sus insinuaciones, al pecado, porque las pruebas fortalecen nuestra fe si nuestra fe es auténtica. Otro punto importante que tenemos que entender, que nuestra salvación será manifiesta cuando sea revelada por Jesucristo hasta el final de los días para vivir la vida eterna, que tenemos que cuidar esta salvación para poder llegar a ese tiempo de la revelación cuando Jesucristo venga por su pueblo. Otro punto que tenemos que entender aquí es que podemos vivir en santidad en medio de este mundo, que esta vida aquí en la tierra, aun cuando sea perecedera y aun cuando tenga tantos ataques, tentaciones y oferta, podemos mantenernos en santidad y que la santidad no es una opción, sino que es un deber, ser santo porque yo soy santo. Otro punto importante que Pedro nos plantea aquí, además de que podemos vivir en santidad, es que tenemos que ser obediente y reverente al Señor, porque mientras estemos en este tiempo, en esta tierra, tenemos que tener honra y reverencia, respeto, amor al Señor Jesucristo, que tenemos que amarnos los unos a los otros como hermanos, porque el tiempo que tenemos aquí es temporal, no es eterno. Y mientras estemos en este tiempo pasajero, que puede durar el tiempo que Dios haya determinado en su libro de destino para nosotros, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que ayudarnos, tenemos que honrar a Dios y tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y finalmente,
de las cosas que Pedro nos enseña en este primer capítulo, tremendo, un solo capítulo, y hemos aprendido tantas cosas y recordado otras, como el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Es que nuestra vida es perecedera, que nosotros nos marchitamos como la flor, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Recuerda, hermano, tu fe está siendo y seguirá siendo probada como el oro por el fuego. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de nosotros misericordia. Que esta palabra sea un tiempo de reflexión, un tiempo para hacer una parada y recordar las enseñanzas del Señor. Recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a ti, amigo, que estás ahí y que has entendido que tienes una herencia permanente cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, cuando pasas a ser un hijo heredero, coheredero con Cristo. Dile al Señor que inscriba tu nombre en el libro de la vida, para que cuando ya se pase lista sea encontrado tu nombre. Que el Espíritu Santo venga sobre ti, contigo y en ti, y que tú pases a ser a partir de hoy un hijo de Dios, porque has abierto tu corazón y has reconocido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario para tener esta salvación tan grande. Dios te bendiga y Dios te guarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Recuerda que tenemos Santa Cena el domingo, nuestro servicio en el templo a las 10 de la mañana, iniciando con el toque de chofar. Vamos a glorificar, alabar y exaltar y a celebrar nuestra gran fiesta, la fiesta del Señor, la Santa Cena, un paso de muerte a vida por la misericordia y el amor de Cristo. Vamos a tomar el vino y vamos a comer el pan, porque queremos tener parte con Él en el reino de los cielos. Recuerda, 10 de la mañana, mantenemos todo el protocolo. Dios te bendiga. Y como siempre terminamos, porque queremos que esta palabra sea sellada, que esta palabra sea guardada, no solo en nuestro corazón, sino en nuestros pensamientos, donde el enemigo constantemente está bombardeando. Y por eso decimos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, oh Dios, guarde tus pensamientos, mis pensamientos, nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hasta una próxima entrega. Dios te bendiga.